Este sábado, las Fuerzas Armadas organizaban un homenaje a la bandera y a los caídos en todas las islas, en las 8. Era el acto final con el que estos profesionales han festejado su día, con el que intentan explicar a la sociedad cuál es su función y qué trabajos realizan. Durante las últimas 2 semanas han llevado a cabo varios actos, entre ellos conferencias en las que se ha explicado qué fue el sitio de Valer, en el que participaron militares canarios. De todo esto vamos a hablar a continuación en profundidad. Nos acompaña el coronel José Ignacio García Salamanca, comandante de la Secretaría de Asuntos Institucionales del Cuartel General del Mando de Canarias. Señor García, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿desde cuándo y cuál es la finalidad del Día de las Fuerzas Armadas? ¿Desde cuándo se celebra? Bueno, pues el Día de las Fuerzas Armadas se instituyó desde el año 1978 como un día especial para, por una parte, homenajear a las Fuerzas Armadas, a los 3 ejércitos y a la Armada, que forman parte de las Fuerzas Armadas, y también para acercar la misión que hacen las Fuerzas Armadas a la sociedad, a la ciudadanía, y buscando siempre el conocimiento por parte de la sociedad sobre sus Fuerzas Armadas. Ese sería realmente el significado de ese día. Claro que es fundamental que los ciudadanos comprendan cómo el ejército ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es ahora un ejército moderno, que nada tiene que ver con lo que era hace décadas, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un ejército 100% profesional, con una gran modernización de recursos, materiales, participando en misiones internacionales. De hecho, este año conmemoramos el 30 aniversario de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior, donde pues desgraciadamente han fallecido 173 militares durante esos 30 años y 7 canarios entre ellos. Ya que los nombra, ¿cuál es la participación de los canarios dentro del ejército español? ¿Cuántos canarios hay? Bueno, tengo datos realmente del mando de Canarias, ¿no? De lo que son las unidades de Canarias. Aproximadamente unos 2.250 militares son canarios. Y dentro de ese porcentaje también podemos decir que hay unas 495 mujeres. Prácticamente la mitad de los militares que hay en Canarias son canarios, lo que no quiere decir que haya otros canarios en la península. Sí, efectivamente. El sistema que hay de ingreso en las Fuerzas Armadas permite el poder acceder a cualquier unidad de las Fuerzas Armadas, Armada, Tierra o Aire, en cualquier lugar de España. Aquí, por supuesto, pero también en unidades en la península o en las Islas Baleares, en Ceuta, Melilla. ¿Y qué labores hacen los 3 ejércitos? Para que la gente se haga una idea de cuál es la labor en concreto de cada uno de ellos. Sí, las Fuerzas Armadas, la misión que tienen es la encomendada por la Constitución. El artículo 8 de la Constitución, en la que se les da la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad y el ordenamiento constitucional. Concretamente en Canarias, las Fuerzas Armadas están representadas por el Ejército de Tierra, con el Mando de Canarias, el Ejército del Aire, con el Mando Aéreo de Canarias, y la Armada con el Mando Naval de Canarias. Y su misión principal dentro de Canarias, aparte de lo que, por supuesto, de la misión general de la Constitución, es prepararse. La preparación es la palabra clave. Claro. Prepararse para constituir estructuras operativas cuando se ordene y para intervenir en las misiones en que se les asigne. Pero siempre preparación. Preparación es la palabra fundamental. ¿Tenemos que ver el ejército, los 3 ejércitos, como una posible fuente de salidas laborales? ¿Es esa la manera en la que quieren que se vea? ¿Se tiene en la cabeza que uno puede acabar trabajando en el ejército? Vamos a ver, efectivamente, las Fuerzas Armadas y lo que es la defensa en su conjunto tiene dos, digamos que ese perfil o ese perfil de empleo viene por dos caminos. Uno de ellos es efectivamente el ingreso en las Fuerzas Armadas a través de las diversas vías que hay. Hay varios caminos, con titulación, sin titulación, para ser oficial, para ser suboficial, para ser personal de tropa y marinería. Es desde luego una oportunidad de empleo, vocacional por supuesto, claro, pero es una oportunidad de empleo. Dentro del ejército, una vez que se ha accedido a las Fuerzas Armadas, también hay accesos a otras fuerzas y cuerpos del Estado. Se reservan plazas para el personal de tropa y marinería
mientras dura su compromiso para acceder a la Policía Nacional, para acceder a la Guardia Civil. Y luego también no hay que olvidar que la Defensa Nacional tiene luego una contrapartida de tecnología. Al final es una inversión en tecnología y en puestos de trabajo, no solamente dentro del Ejército o de las Fuerzas Armadas, sino también dentro de la industria civil. La mejora en la defensa mejora también lo que es el tejido industrial español, el tejido técnico y que redunda a su vez en puestos de trabajo, en empresas y en que trabajan para la defensa, ¿no? Es decir, que uno podría ser arquitectura o teleco, veterinario o músico sin ser militar y luego entrar en el ejército, titulaciones muy variadas. Sí, efectivamente, se puede acceder con multitud de titulaciones. Lo que usted comenta, Carlos, una de las posibilidades con esas carreras que usted ha mencionado es ingresar dentro de los cuerpos comunes, por ejemplo, que tienen varias ramas. Está el cuerpo de las músicas militares, hay que acceder con la carrera de música para ser director o tocar un instrumento. Se puede entrar en el cuerpo jurídico militar siendo abogado, se puede entrar en el cuerpo de intervención militar siendo abogado o con la carrera de económicas, por supuesto médico militar con la carrera de medicina. También se puede hacer medicina sin tener la carrera. Ahora medicina también en las escuelas centrales de la defensa se puede hacer la carrera desde el primer año dentro de las Fuerzas Armadas. También veterinaria, también psicología, también psiquiatría, también en fin, claro. Ingenierías también para dentro de los cuerpos de ingenieros tanto de tierra, de la Armada como del aire. En fin, hay un amplio abanico. Se nos acaba el tiempo, me gustaría hablar del sitio de Valer, los últimos de Filipinas, a los que se han homenajeado este año, coincidiendo con el 120 aniversario, si no me fallan las matemáticas. Este año el 120 aniversario de la gesta de Valer va a ser la efeméride central de 2019. Y representa, o lo que se quiere conmemorar, es la gesta que realizaron 54 españoles allí en Valer, en Filipinas, defendiendo la bandera española durante 337 días, desde el 30 de junio de 1898 al 2 de junio de 1899. ¿Cuántos canarios había ahí, coronel? ¿Cuántos? Canarios. Bueno, canarios, exactamente le puedo contestar, sí, había 4 canarios naturales de Canarias y uno de Mallorca que luego se quedó en Canarias. Y le podemos decir los nombres porque, de hecho, en el acto de arriado que se hizo aquí el día 8, se les hizo un homenaje y también se han hecho homenajes en Fuerteventura. Serían Rafael Alonso y Eustaquio Igopar, que fueron naturales de Fuerteventura. De hecho, Eustaquio Igopar fue luego alcalde de Tuineje. Manuel Navarro León, de Gran Canaria. José Hernández Arocha, que era natural de La Laguna. Y, por último, Antonio Bauzá Fullana, que era de Mallorca, pero se quedó en Tenerife. De todos ellos sobrevivieron Eustaquio Igopar y José Hernández Arocha, fueron supervivientes de... Curiosamente, el enemigo entonces, los filipinos, por su aguante durante casi un año, les homenajearon, les trataron bien cuando finalmente se les convenció de que se tenían que rendir, porque el problema era que no se creían las noticias que llegaban de fuera. Sí, efectivamente. Démonos cuenta que el asedio comenzó un 30 de junio y la paz de París, por la que se cedía la soberanía de Cuba y Filipinas, no fue hasta diciembre de ese año, con lo cual ellos recibieron ataques de los insurrectos filipinos y estuvieron defendiendo la iglesia, que fue donde se atrincheraron, durante todo ese verano, otoño y hasta la primavera, bien entrada la primavera del año siguiente, simplemente sin tener noticias fidedignas de ninguna paz ni de nada. Ellos lo que hicieron fue defender su posición hasta el último hombre. Intentaron que no les condujese a error falsas afirmaciones, les intentaron engañar y al final tuvo que ser una noticia en un periódico español la que les convenció de que efectivamente aquello ya no pertenecía a España
y negociaron su rendición en el 2 de junio del 1899 y efectivamente, como decía Carlos, el presidente de Filipinas tuvo a bien reconocerles como amigos y no como prisioneros y facilitarles el regreso a España. Pues señor García, bueno, un apunte, se le envió a 2 religiosos antes del periódico y tampoco le hicieron caso, no se lo creían. Sí, efectivamente. 2 religiosos españoles. Sí, sí, pero ellos no tenían, como buenos militares españoles tenían orden de defender aquello a toda costa, porque aquello era una posesión española, por lo que ellos sabían, y hasta que hubieran dejado allí el último hombre. O sea, eso refleja mucho lo que es el militar español y lo que sigue siendo el militar español y que se ha demostrado en misiones en el extranjero durante todos estos años, ¿no? El defender tu posición hasta el último hombre si hace falta, y si no recibes orden en contra, tú lo que tienes que hacer es defender tu bandera y tu posición hasta el final. Pues señor García, muchas gracias por hablar del presente de los ejércitos españoles y también del pasado, con esa bonita historia de Filipinas. Muy amable, muy buenos días. Gracias. Gracias, muchas gracias.